Para miles de mexicanos, la seguridad es la gran tarea pendiente del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el presidente que se olvidó de su promesa de campaña de regresar al ejército a los cuarteles y el que no pudo pacificar al país con su estrategia de abrazos no balazos. La seguridad será uno de los temas del tercer y último debate entre los tres aspirantes a la presidencia. Y ya me acompaña Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Francisco, qué gusto saludarte. A ver, hablemos de esa guerra directa de los tiempos de Felipe Calderón, muy citada, por cierto, por el presidente López Obrador, pero ni esa guerra ni los abrazos no balazos funcionaron. Por lo tanto, en este debate, ¿qué propuesta realmente podría definir una verdadera estrategia de seguridad? Querida Gabriela, un gusto estar contigo y tu auditorio. Bueno, primero hay que decir que la estrategia del gobierno de Calderón tuvo un efecto. Es falso que no tuvo absolutamente ningún resultado. De hecho, a partir de mediados de 2011 se presentó dado una serie de desarticulaciones de grupos delictivos, una reducción de homicidios que se mantuvo hasta 2016, es decir, le dio más de 4 años de buenos números en materia de homicidio doloso. Hay que decirlo que cuando arranca el sexenio de Calderón, los homicidios dolosos estaban alrededor de 9 por cada 100,000 habitantes y en el momento histórico más alto llegaron a casi 20. A partir de ahí vimos una reducción que nos llevó hasta 11 homicidios por cada 100,000 habitantes, es decir, hubo una reducción muy consistente de los homicidios por ese periodo, y ya hacia la mitad del sexenio de Peña se vuelven a disparar y desde entonces hemos tenido esta escalada. En este gobierno no solo los homicidios han sido un tema fundamental de problemática para los mexicanos, estamos hablando de un crecimiento de las extorsiones, de otros delitos que atentan contra la vida, contra la libertad y de un sinfín de pequeños delitos cotidianos que hacen la vida de los mexicanos más complicada. De hecho, la extorsión, que es el delito que probablemente junto con las desapariciones más ha crecido en esta administración, ha tenido un impacto incluso en la inflación en nuestro país, dado que parte del derecho de piso y parte del control de los mercados de los grupos delictivos inciden en los precios finales de los productos. Ante ello, sería esperado que la próxima presidenta, dado que esta es una elección prácticamente de dos candidatas, la próxima presidenta tome decisiones respecto a dónde posicionar mejor las fuerzas federales, cómo usarlas, cómo fortalecer los sistemas de justicia, evadir y reducir la impunidad que tenemos, y en particular dedicarse al combate a algunos delitos que son los grandes disparadores de la violencia. Como te decía, pues el tráfico y la trata de personas, la extorsión, el narcomenudeo, delitos que se cometen en contra del medio ambiente y que son los que finalmente son responsables de que este sexenio sea el más violento de la historia, con un aumento de más del 36% de homicidios respecto al sexenio pasado y más del 50% respecto al anterior, pero que, insisto, prácticamente todos los delitos se encuentran en el peor momento de la historia de nuestro país. Por lo tanto, para escuchar como ciudadanos que vamos a votar el 2 de junio, una propuesta verdadera en términos de estrategia de seguridad debe incluir esos comos, como se ha hecho en el tema económico, en el tema de desarrollo social, etcétera. Pero dentro de esos comos, ¿qué preguntas tendrían que responderte, por ejemplo, a ti? A ver, primero los procesos, porque, por ejemplo, todos hablan de fortalecer instituciones, pero no nos dicen cuál es el modelo al que están aspirando, no nos dicen cómo se va a generar ese proceso, y el otro aspecto importante son los recursos. Si nosotros en 2018 teníamos 10 pesos para la seguridad, en todo lo que son las aportaciones federales a la seguridad que van a estados, municipios, etcétera, hoy tenemos realmente 5.5 pesos. Una parte se perdieron porque se redujo el gasto en seguridad y porque otra parte importante, 3.5 pesos de esos 10, se destinan a actividades que no son de seguridad, pero que las ponen bajo el rubro de seguridad, como es la construcción del Tren Maya, Dos Bocas y otras obras faraónicas de este gobierno. Entonces,
justamente la pregunta que nos hemos hecho en el observatorio, por lo cual invitamos a los candidatos a que contesten a preguntas. Este 22 estaremos presentando los resultados de cómo están las estrategias, no solo de los candidatos a la presidencia, sino también de las 9 gubernaturas, porque hay que decirlo, es cierto que los resultados de este sexenio son particularmente malos. No todo es responsabilidad de la Federación. Hay una parte en donde los estados han claudicado un poco bajo la excusa de esta centralización de la seguridad, de esta creación de la Guardia Nacional y por otro lado también bajo la excusa de estos recortes presupuestales, hay que decirlo. En México llevamos 4 años consecutivos que la Federación no destina un solo peso para el fortalecimiento de las policías municipales. Y eso significa que no hay dinero para arreglar patrullas, para capacitar, para uniformes, para armas. Es decir, se abandonó lo local en materia de seguridad. Por eso, otro aspecto importante del que nos hablan todos los candidatos es la articulación de actividades. Pero a la hora que llegan, se les olvida. Y se les ha olvidado a todos los sexenios. Es decir, no hay un verdadero trabajo en el cual la Federación se pone a trabajar en esa completud con el Estado y con los municipios para combatir los fenómenos que nos preocupan a los mexicanos. Bueno, pues por si fuera poco este desafío de la seguridad, le debo agregar además a la gente que sabe de este tercer debate que no es el único tema que se va a debatir, son temas muy complejos: inseguridad, crimen organizado, migración, política exterior, democracia y pluralismo, imagínense. Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, gracias. Gracias a ustedes. El 22 los esperamos para que vean los resultados efectivamente de qué políticas sí tienen pies y cabeza y cuáles son meras aspiraciones.